Correcto. A merced de los privados de libertad, licenciado Talamonti, tomemos el tema. Toda la población guatemalteca está a la espera de qué soluciones debe tomar el sistema penitenciario. Es un tema que venimos hablando desde varios años, situaciones que son similares. Hay una acción por parte de las autoridades y hay una reacción por parte de los criminales. ¿Qué se debe hacer? ¿Estará a la merced de ellos? Hoy la pregunta, licenciado Cardona, a merced de los reos, más que pregunta, casi se está volviendo una afirmación. Porque primero quiero iniciar con una pregunta hacia usted, que conoce tanto ya de este tema también. ¿Cómo es posible que los privados de libertad, al día de hoy, con todo lo que ha sucedido, sigan teniendo el control real del sistema penitenciario? Colapso. El colapso del sistema penitenciario. Definitivamente no hay otra respuesta más que un colapso. No sé qué estamos esperando como país realmente para poder seguir solicitando un cambio. No hay presión por parte de las autoridades, no hay voluntad por parte de las autoridades de hacer un cambio, pero un cambio visible, un cambio palpable definitivamente. No solo necesitamos que nos traigan pues prácticamente tecnología, que nos sepan manejar las personas que trabajan en ese punto o que nos pues estén copando de elementos que no tengan capacitación constante. Es correcto. Tenemos que entender una cosa, licenciado Cardona, televidentes de Todo Noticias. ¿Por qué, por ejemplo, los grandes líderes de pandillas y de maras prefieren, óigase bien, por aquello de cárcel, hospital y cementerio como destino de ellos, estar dentro del sistema penitenciario? Porque desde ahí tienen la libertad de seguir girando instrucciones, de delinquir, de tener acceso, como lo hemos visto con el resultado de la requisa, por ejemplo, de esta semana, a droga, a licor, aparatos, armas inclusive. Entonces uno se pregunta, el colapso del sistema penitenciario es tal que al día de hoy las autoridades del sistema penitenciario blindaron sus sedes. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿verdad? Porque saben lo organizado que está precisamente eso, el crimen organizado, y sobre todo el tema de las maras, que es a quienes les hicieron la requisa en el sector 11 de este fin de semana, y esperan una represalia. O sea, las autoridades le tienen miedo. Aquí sí los patos le tiran a las escopetas. Ahora bien, analicemos esa parte, esa reacción de las autoridades. Si saben que son peligrosos, ¿por qué no accionaron desde hace mucho tiempo? Correcto. Y si saben que son peligrosos en la calle, ¿por qué no acciona también gobernación ante la seguridad del ciudadano? ¿Por qué tiene que hacer cuando se está atentando con una sede, sí reaccionar con cerrar calles, venir y patrullar, venir y reforzar? Pero ¿qué pasa con los guatemaltecos que todos los días estamos a merced también de la delincuencia? Eso es muy correcto. Por ejemplo, el problema de la seguridad no es de ahora, es de años. Es de años. El problema del sistema penitenciario no es de ahora, es de muchísimos años de atraso, de abandono. Pero se ha visto recrudecido en este último tiempo. Veíamos la capacidad inclusive que hay de matar a privados de libertad que han ejercido el control en el sistema penitenciario, como pasó el año pasado, ¿verdad? Claro. Con el pues difunto capitán Byron Lima, de alguna manera. Entonces, allá adentro puede pasar cualquier cosa. Yo solo le pongo un ejemplo de cosas que han sucedido. ¿Se recuerda el caso Parlacén? Así es. Bueno, ¿cómo es posible que haya entrado en su momento un comando a eliminar a los policías implicados en el caso Parlacén? Claro, y no ha sido el único. Recientemente hubo uno en el occidente del país que atentó contra sedes de la Policía Nacional Civil, contra agentes de la policía, ha atentado grupos armados contra civiles, contra empresarios. Yo le digo una cosa, ¿será tan difícil, licenciado Talamonti, tener un presupuesto en un sistema penitenciario y no poderlo utilizar? Eso es lo peor, fíjese, licenciado Cardona, no es tan complicado. El problema es que aquí se requieren básicamente dos cosas esencialmente. Primero, un presupuesto adecuado, ¿verdad? Porque esto significa una gran inversión. Y luego también hay que tener el valor, los pantalones de hacer los cambios, pero los cambios que sean realmente los positivos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Los guatemaltecos lo conocen a usted como un analista en seguridad y justicia, pero también algunos saben que usted fue director del sistema penitenciario en su momento. Estas acciones se vienen generando desde esa época hasta el momento. Es correcto. Quiere decir que 4 o 5 directores que han pasado no han cambiado absolutamente nada. ¿Qué haría usted ahora? Bueno, le cuento. Cuando a mí me tocó llegar, primero, una situación dramática, porque en el sistema penitenciario lo que usted administra no es pobreza, es miseria realmente. Pero llegué y habían 11 cárceles con bloqueadores de señal celular, que no es la solución final, porque lo que no hay que permitir es que ingresen los celulares. Exacto. Pero habían costado 25 millones de quetzales, nunca se habían utilizado. Los pusimos a funcionar con una situación de una pequeña inversión de 86,000 quetzales en aquella época, y sabe que a los 2 meses había bajado el índice de delito de extorsión en 62%. Lo que hay que hacer son ese tipo de acciones. Ahora, con estos portales que vimos la semana recién pasada, el viernes, que se han comprado, aunque no es el orden
orden, ¿verdad? Indicado y preferible. Ahora entonces hay que aplicarlos de manera correcta a la tecnología. Y lo que hay que hacer también, licenciado Cardona, es perseguir a los pocos empleados penitenciarios que se presten a la corrupción. Porque hay que decir que la mayoría de ellos también son gente muy trabajadora. Exacto, tal vez de 100 elementos, tal vez habrán unos 60, 70. Así es. Así me atrevo a decirlo, porque no solo es en el Centro Preventivo de la Zona 18, también es en Escuintla, también son en los regionales, donde pasan situaciones similares. Exactamente. Ahora, una pregunta para usted. Necesitamos ser más fuertes, necesitamos ser más drásticos, retomar ese control finalmente del sistema penitenciario. Pero ¿qué pasa cuando a veces se hacen algunas acciones? Vea, por lo de la requisa, rápidamente hubieron reacciones en las cuales hay denuncias de violaciones a derechos humanos. Pero es lo que decimos siempre, licenciado Talamonte, ellos están muy bien organizados, saben por dónde presionar. Al presionar de este lado, pues van a aflojar de este otro. Y van a volver a ingresar ilícitos a los penales para poder quitar la amenaza de este lado. Pero entonces, ¿por qué eso no se anticipó antes? Y ellos ya sabían que sucede esta clase de situaciones. Ese es el problema, que siempre vamos muchos pasos atrás. Atrás, totalmente atrás, pero ellos ya saben lo que Ellos ya saben lo que va a pasar. Inclusive yo le cuento algo, estamos a merced de los reos. Mira, primero, ¿quién permite que ingresen celulares, por ejemplo, a las cárceles? Las mismas autoridades. Y no autoridades de alto perfil, estamos hablando de los elementos que cuidan, los guardias de seguridad. Porque estas cosas no entran por otro lado más que con el permiso de ellos. Entonces, realmente se están poniendo en riesgo también ellos, porque el negociar, entre comillas, porque eso no es negociar con un delincuente, lo ata a ese delincuente, a la voluntad de él. Entonces, realmente hay que actuar de otra forma. De esa forma es, no, señores, aquí ustedes tienen derechos, porque son humanos, sí, pero de alguna manera están pagando también a la sociedad guatemalteca. Y con todo, la dureza, el poder de la ley. Y si vemos algo lógico, licenciado, es como usted le da algo a un niño y después se lo quita, obviamente se va a enojar, va a molestar y va a llorar y va a hacer berrinche. Exacto, si las autoridades permitieron en su momento ingresar toda esa clase de ilícitos, ahora se los quitan. Obviamente, con toda razón, los privados de libertad van a reaccionar de esa manera. Van a reaccionar de esa manera, sobre todo que estamos hablando que son pandilleros y mareros. Exacto. Y si a esto le sumamos, licenciado Axel Cardona, que en Guatemala ya lo hemos dicho, de las dos maras, la más grande es el barrio 18 en nuestro país, y la mayor cantidad de privados de libertad, de pandillas, son barrio 18. De hecho, casi toda la rueda del círculo de 29 grandes de homies, de jefes del barrio 18, están privados de libertad en el infiernito. Pero le pregunto a usted, ¿en qué cárcel se requisaron también estas cuestiones? En una cárcel donde está el barrio 18. Exacto. Quiere decir que adentro de esas cárceles, la justificación que se dio para pasarlos al infiernito es que los iban a controlar. Y hoy vemos que no. Y el sector 11 del preventivo de hombres de la zona 18, supuestamente ya sin ellos iba a tener ese control. Y hoy vemos que no. Estamos entonces a merced de los pandilleros, a merced de los privados de libertad. Y es que, licenciado, vea, muchos guatemaltecos, por eso lo invitamos a través del hashtag a merced de los reos, para que usted también participe y opine qué está pasando en Guatemala, porque muchos guatemaltecos ya conocen el actuar de las estructuras criminales y en este caso también las pandillas en el país. Pero si la policía, las autoridades lo saben, ¿por qué no accionan? Esa es la pregunta. Teniendo ellos los recursos, tal vez no suficientes, pero tienen recursos, tienen los elementos, tienen la logística, tienen la tecnología, pero no se ve. ¿Qué debe de hacerse entonces, licenciado Cardona? Actuar. ¿De qué manera actuar? De manera conjunta, las agencias de inteligencia. Y el sistema penitenciario tiene una agencia de inteligencia. Y esto se lo voy a decir, fíjese, a usted y a los televidentes ya como conclusiones, precisamente. Hay agencia de inteligencia que puede prever todo esto. Luego, hay que separar a las bandas. No puede ser que las bandas de criminales, inclusive de las pandillas, estén todos juntos, se fortalecen. No. Y a los jefes, a los grandes líderes, lo que hay que hacer es separarlos, embartolinarlos. No hay bartolinas, ya no hay espacio, porque hay demasiado hacinamiento, otro de los grandes problemas. Bueno, entonces hay que gestionar el préstamo, lo que sea, la donación, y no que nos den el dinero, que vengan y lo construyan, o nosotros con nuestro dinero aquí en Guatemala construir una verdadera cárcel de máxima seguridad. No le hablo de muchas, una empecemos, pero controlémoslos bien. A eso vamos. ¿Por qué es tan difícil venir e innovar en estructura, en infraestructura en el sistema penitenciario? Pues lo único, y ya con esto me despido, licenciado Cardona, quizá la falta de visión o de voluntad política. Yo digo las dos. Así es. Es un honor, como siempre. Licenciado Cardona, televidentes de Todo Noticias, un honor. Así es. Continuamos con más información.